Hoy nos metemos de lleno en uno de los días que sin duda redefinieron el siglo XXI. Vamos a ver la crónica de un colapso que cambió el mundo para siempre. Esta frase lo resume todo, ¿verdad? El estado de shock colectivo. Es que antes de aquel día, la idea de un ataque así, de esa magnitud, en suelo estadounidense, era algo que parecía sacado de una película. El impacto fue tan brutal precisamente porque rompió con nuestra percepción de lo que era posible. Así que, en los próximos minutos, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, repasar la secuencia de los acontecimientos. Y por otro, y esto es fascinante, vamos a adentrarnos en la ciencia que explica cómo los edificios más icónicos de Nueva York pudieron simplemente derrumbarse. Para entender lo que ocurrió, lo primero es analizar la estrategia, porque esto no fue un acto impulsivo para nada, fue un plan calculado, pero calculado al más mínimo detalle. El plan giraba en torno a un número clave, 4. Se eligieron 4 aviones comerciales para lanzar ataques coordinados, ni más ni menos, 4. La lógica del plan era tan sencilla como aterradora. A ver, vuelos transcontinentales. Eso significaba depósitos de combustible a reventar. Básicamente, convertían los aviones en bombas voladoras. La idea de que despegaran casi a la vez buscaba colapsar cualquier capacidad de reacción. Y lo más importante, el objetivo no era negociar, era usarlos como misiles. Es que hay que entender esto. Antes del 11S, un secuestro aéreo era sinónimo de negociación. Las cabinas no estaban blindadas, la seguridad era mucho más relajada. Por eso, cuando todo empezó, las autoridades reaccionaron siguiendo un manual que de un momento a otro se había quedado completamente obsoleto. Y ahora, veamos cómo este plan se puso en marcha, generando un caos sin precedentes para los controladores aéreos. El caos estalló en la sala de control. A las 8:14 de la mañana, un controlador escucha por la radio a un secuestrador, que creía que estaba hablando a los pasajeros. «Tenemos una bomba, sentados». Imagínense la confusión. Fue total. La cadena de mando era lenta, y mientras intentaban descifrar qué diablos estaba pasando, el primer avión ya iba directo a su objetivo. Esta confusión tuvo consecuencias terribles en tierra. Después del primer impacto, se ordena evacuar la Torre Sur, lógico. Pero pocos minutos después se da la orden contraria, que todo el mundo vuelva a sus puestos. Se pensaba que había sido un accidente terrible, un incidente aislado. Nadie, absolutamente nadie podía imaginar que aquello era solo la primera fase de un ataque coordinado. 17 minutos. Ese fue el tiempo exacto que pasó entre el primer y el segundo impacto. Un suspiro. Pero fue tiempo más que suficiente para que todas las cámaras de televisión del mundo estuvieran apuntando al World Trade Center, retransmitiendo el horror en directo para todo el planeta. Mientras el mundo miraba atónito a Nueva York, a 30.000 pies de altura se estaba gestando otro drama completamente distinto, uno de resistencia y de una valentía increíble. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo se enteraron de que su secuestro no era un caso aislado? ¿Cómo supieron que formaban parte de algo mucho más grande y terrible? Pues la respuesta está en este número, 43. Se hicieron 43 llamadas desde los teléfonos del avión. A través de esas conversaciones con sus familias, los pasajeros fueron atando cabos y entendieron la brutal verdad. Ya se habían estrellado 3 aviones. Ellos eran los siguientes. Lo que hicieron a continuación es sencillamente extraordinario. Siendo plenamente conscientes de su destino, organizaron una rebelión. Lo sometieron a votación y el resultado fue unánime. Iban a luchar. La frase «Let's roll», vamos a ello, se convirtió en su grito de guerra. Sabían que con su sacrificio, muy probablemente estaban evitando un ataque contra el Capitolio de Estados Unidos. Y ahora llegamos a la pregunta más repetida, la más persistente de aquel día. ¿Cómo es posible que 2 de los edificios más robustos del mundo se vinieran abajo por completo? Vamos a ver la ciencia que hay detrás. Aquí tenemos una paradoja curiosa. La torre que fue golpeada en segundo lugar, la Torre Sur, fue la primera en caer. ¿Por qué? Bueno, la clave está en los detalles del impacto. Fue un golpe más bajo, lo que significa que había mucho más peso de los pisos superiores presionando sobre la zona dañada. Y además, el avión entró en ángulo, dañando 2 caras de la estructura, no solo una, como en la Torre Norte. El mecanismo del colapso se conoce como el efecto tortita o pancake effect. No fue una explosión. Fue el fuego, el combustible ardiendo, lo que debilitó el acero de las plantas afectadas hasta que un piso cedió. Al caer, se estrelló contra el de abajo con una fuerza descomunal. Ese piso, diseñado para aguantar peso quieto, no pudo resistir ese impacto dinámico. Y así, piso por piso, como una fila de fichas de dominó, se desató una reacción en cadena. Una de las ideas que más se ha repetido es que el impacto y el fuego solo dañaron el perímetro de los edificios, pero que el núcleo central, que era un amasijo de pilares de acero súper robustos, aguantó. Sin embargo, hay una prueba clave que desmonta esa teoría.
Si se analizan las imágenes, se ve que la gran antena de la Torre Norte, que estaba anclada directamente al núcleo de acero, empezó a hundirse a unos 3 metros justo antes del colapso total. Y claro, si la antena se movía, significaba que su soporte, el propio núcleo, ya estaba fallando. Este análisis científico también nos permite abordar algunas de las dudas y de las teorías alternativas que, lógicamente, han surgido en torno a un evento de esta magnitud. Por ejemplo, mucha gente señala unas nubes de polvo como pequeñas bocanadas que salen por los lados del edificio a medida que cae, y se preguntan si no podrían ser cargas explosivas como en una demolición controlada. Pues la explicación es puramente física. Esas bocanadas son el resultado del aire, los gases y los escombros de cada piso siendo comprimidos y expulsados con una fuerza brutal por el piso que cae justo encima. A esto se suma que el calorazo hizo que los marcos de aluminio de las ventanas se expandieran y reventaran hacia afuera. Pero queda una última pregunta, quizás la más difícil. ¿Por qué la pulverización fue tan completa? Normalmente, en una demolición queda una pila de escombros más o menos reconocible. Aquí, la desintegración fue casi total. ¿Por qué? La respuesta está en la energía. La energía potencial de 1.000.000 de toneladas de edificio cayendo desde 400 metros de altura es simplemente inmensa, mucho mayor que en cualquier demolición. Y esa energía no desaparece, se transforma, pulverizando el hormigón en un polvo finísimo. Aunque la escala de esa desintegración sigue dejando con la boca abierta a los expertos, es el testimonio final de la violencia sin precedentes de un día que, sin duda, cambió el mundo.